Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos al canal Apología Adventista para seguir creciendo en conocimiento de las Santas Escrituras. En esta ocasión, hermanos, queremos tener una clase sólida sobre doctrina y sobre profecía bíblica. Queremos crecer en conocimiento para así poder defender la sana doctrina. Así que, hermanos, sean bienvenidos, pónganse cómodos, tomen sus Biblias porque vamos a estudiar. Antes de ello, vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder presentar tu palabra usando este medio. Bendice a tu pueblo y bendice a todas aquellas personas que tarde o temprano escucharán esta clase. Ayúdalo, Señor, a que podamos aceptar tu palabra y podamos prepararnos para tu pronto regreso. Bendice a este siervo para que pueda darse a explicar y pueda hablar palabras de lo alto. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos tener una clase profunda sobre lo que la Biblia enseña sobre la venida de Cristo, sobre la segunda venida de Cristo. Saben que nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día. Solamente nuestro nombre es un mensaje. Solamente nuestro nombre contiene un mensaje para Babilonia. Adventistas del séptimo día porque esperamos la segunda venida de Cristo. Eso significa adventista. Y del séptimo día porque guardamos el sábado, un mandamiento que ha sido pisoteado tanto por católicos como por protestantes. Por eso, hermanos, nuestro nombre es un nombre de origen divino, adventistas del séptimo día. Dos creencias y dos doctrinas que nos identifican como un pueblo peculiar y distintivo, que nos diferenciamos de Babilonia. En esta ocasión, hermanos, queremos analizar lo que la Biblia enseña sobre la segunda venida de Cristo. Esta doctrina vital que le encontramos en toda la Biblia ha sido muy atacada por Babilonia. Satanás ha atacado por generaciones esta creencia de la segunda venida de Cristo visible y audible y mundial. Ahora, ¿de qué manera el diablo la ataca? Hay una doctrina que enseñan muchos evangélicos, es la doctrina del rapto secreto. La doctrina del rapto secreto es un ataque frontal a la segunda venida de Cristo. En esta clase vamos a desenmascarar esta doctrina del rapto secreto y al mismo tiempo vamos a presentar lo que la Biblia enseña sobre la segunda venida de Cristo. Analicemos un poco de historia. ¿Cómo se originó el rapto secreto? La doctrina del rapto secreto sostiene de que antes de que Cristo venga por segunda vez, Cristo va a raptar a su iglesia antes de que empiecen 7 años de tribulación. Ellos dicen la última semana de las 70. Ellos dicen de que la iglesia va a ser raptada, va a estar en el cielo, en las bodas del Cordero, y los pobres judíos van a ser asediados por el anticristo durante 7 años, cuando el anticristo se siente en el tercer templo de Jerusalén, dicen ellos. O sea, para los protestantes que promueven esta enseñanza de un rapto secreto, el arrebatamiento o el rapto secreto es un evento distinto a la segunda venida de Cristo. Ellos dicen de que la iglesia va a ser raptada para que Dios preserve o proteja a la iglesia de la gran tribulación. Esto se le conoce como el dispensacionalismo. Es una creencia que muchas iglesias evangélicas la predican, la doctrina del rapto secreto. O sea, Cristo va a raptar a la iglesia antes de que venga la gran tribulación. Dicen ellos, rapto secreto. O sea que la gente se va a quedar buscando a sus parientes. Si algún piloto es cristiano y es fiel y desaparece en el rapto secreto,
el avión se va a ir a estrellar o a impactar. Si alguien que va manejando un bus escolar es cristiano, según esta creencia, en el rapto secreto va a desaparecer y el autobús de niños escolares va a ir a colapsar. Noten cómo interpretan ellos este concepto de un rapto secreto. Donde quiera que la iglesia esté, va a ser raptada. Ahora, veamos un poco cómo se originó esta enseñanza. El rapto secreto es una enseñanza antibíblica. No posee base bíblica. Se ha creado simplemente por mala interpretación de algunos pasajes bíblicos y vamos a analizar uno de ellos. Hay muchos pasajes bíblicos que ellos tuercen y usan para defender esta creencia de un rapto secreto. Pero son versículos que han sido mal interpretados o sacados de contexto. Ahora, vamos a analizar, esto es historia. Si ustedes tienen duda, investiguen quienes originaron el rapto secreto o esta enseñanza de un rapto secreto fueron los jesuitas de Roma, la Contrarreforma. Ahora, veamos un poco de historia. La Reforma protestante surgió a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII. La Reforma fue uno de los golpes mortales que recibió la Iglesia Católica en el año de 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Y es importante, hermanos, conocer y saber de que para ese entonces se empezaron a levantar muchos reformadores apuntando como el anticristo a la Iglesia Católica y el Papa como el representante del anticristo. Entre los reformadores que apuntaban al papado como el anticristo de las profecías encontramos a Martín Lutero. Señalaban al papado y al cuerno pequeño como el anticristo. O sea, Martín Lutero creía de que el cuerno pequeño de Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis 13 y el hombre de pecado que encontramos en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 hasta el versículo 4, Martín Lutero sostenía de que esos sistemas simbolizaban al papado. Tenemos Martín Lutero, Zwinglio, Jerónimo, Juan Hus, Calvino. Muchos reformadores apuntaban al papado como el anticristo de las profecías. Noten, los reformadores protestantes eran historicistas, conocían perfectamente bien las profecías, aunque tenían muchos errores que con el tiempo los tenían que cambiar, pero ellos, lo poco que conocían, apuntaban al anticristo como al papado. Es interesante, hermanos, que en el año de 1540, más tarde, se levantó la orden de los jesuitas. La orden de los jesuitas se levantó o surgió con el único propósito de contradecir a la Reforma protestante. La orden de los jesuitas fue fundada en el año de 1540 por el famoso general San Ignacio de Loyola. Más adelante se levantaron dos teólogos jesuitas. Uno se llamaba Francisco Rivera, otro se llamaba Manuel Lacunza, otro se llamaba, hubo muchos jesuitas que se levantaron. Otro se llamaba Luis de Alcázar. Es interesante, hermanos, que estos teólogos jesuitas decían, porque hicieron un gran documento, pero extenso, de más de 500 páginas, donde ellos se reexaminaban o reinterpretaban las profecías de Daniel y Apocalipsis con respecto al anticristo, y ellos decían, eso del anticristo no tiene nada que ver con la Iglesia Católica ni con el Papa de Roma. Eso del anticristo tiene que ver con alguien que se va a sentar en el tercer templo ahí en el futuro. Y ese anticristo va a ser un anticristo literal, que va a hacer a los judíos y que antes que pase esto, la iglesia va a ser raptada en el rapto secreto. Eso decía Francisco Rivera.
Más tarde, hermanos, se levantaron otros protestantes. O sea, esta doctrina del rapto secreto y del futurismo jesuita se originó con los jesuitas allá en Europa. Pero esta doctrina vino mucho después a infiltrarse en los Estados Unidos de Norteamérica. Y es interesante que la historia dice que esta enseñanza del rapto secreto fue introducida en Estados Unidos por el predicador. Noten, por primera vez se enseñó esta doctrina en Estados Unidos por un predicador anglicano en el año de 1830 llamado John N. Derby. Así llamaba el primero que introdujo en esta nación la doctrina del rapto secreto. Era un predicador anglicano en el año de 1830 llamado John N. Derby. Después surge otro predicador congregacionalista entre la década de 1860, o sea, 30 años después, y 1870, su nombre era Sirius Ingerson Scofield. Este es el creador de la famosa Biblia de Scofield. Si usted tiene una Biblia que se llama Biblia de Scofield, el autor, por eso es que se le puso ese nombre, es Sirius Ingerson Scofield. Esta Biblia, en su comentario, tiene referencias de Scofield de el rapto secreto. O sea, esta Biblia de Scofield, que muchos protestantes la usan, contiene doctrinas dispensacionalistas, entre ellas la doctrina de un rapto secreto, de una marca de la bestia literal, con un tercer templo literal, con un secamiento de un río Éufrates literal, con reyes del oriente chinos y rusos que van a invadir a Jerusalén literal, con un Éufrates literal, todo literal, con un anticristo literal que se va a sentar en el tercer templo y que antes que suceda eso, la iglesia va a ser raptada. Eso sostiene el comentario de la Biblia de Scofield. Noten, interesante. Desde ese momento, muchas iglesias evangélicas patrocinan y predican en sus púlpitos la doctrina de un rapto secreto. Tremendo, hermano. Muchos evangélicos no se dan cuenta que esa doctrina del rapto secreto es una doctrina que se originó con los jesuitas de Roma, entre ellos Francisco Rivera, simplemente para contradecir la reforma protestante, porque los jesuitas es la contrarreforma. Surgieron con el único objetivo de contrarrestar la reforma protestante. Los jesuitas en el año de 1540. Los jesuitas es una sociedad secreta más poderosa que tiene el Vaticano. Es más poderosa que el G12, es más poderosa que los caballeros de Colón. Inclusive los jesuitas son más poderosos que los masones y los Illuminati. Los jesuitas están en todo y controlan todo desde el Vaticano. Contienen grandes computadoras con información satelital para vigilar toda acción que se hace en el planeta Tierra. Ellos están detrás de los políticos, detrás de los magnates, detrás de la guerra, detrás de las pandemias. Ellos están detrás de todo. Ahora, vamos a ver, después de ver un poco de historia, porque hay mucha información sobre esto, hermanos. Hay muchísima información. Después de analizar un poco de historia, cómo se originó esta doctrina del rapto secreto, vamos a ver uno de los tantos versículos bíblicos que ellos usan para sostener esta falsa doctrina de un rapto secreto. El primer versículo que usan, y de paso solamente vamos a ver este versículo porque quiero demostrarles bíblicamente que la doctrina del rapto secreto carece de fundamento bíblico. Noten el primer versículo que usan, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Ellos dicen, el rapto, la palabra rapto no se encuentra en la Biblia, pero ellos dicen,
pero sí la palabra arrebatar. Ellos dicen de que la palabra arrebatar significa rapto secreto. Y usan Primera de Tesalonicenses 4:17. Noten el versículo que usan para sostener esta enseñanza. Dice Pablo: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Noten, aquí dice seremos arrebatados. ¿Para qué? Seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resuciten en la primera resurrección, dice Pablo claramente, y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ellos dicen, ahí dice arrebatado, significa rapto secreto. Ellos dicen que el arrebatamiento de la iglesia es lo mismo que el rapto, y usan esta cita que acabamos de analizar. Hermanos, la palabra arrebatar acá en el griego es harpazo. Dice Pablo, seremos harpazo, seremos arrebatados. El diccionario Strong traduce harpazo de la siguiente manera: arrebatar, apoderarse, pero en el sentido de arrebatar a alguien violentamente, o sea que tomar a alguien violentamente, eso significa arrebatar. Arrebatar, tomar a algo violentamente. O sea que cuando Cristo venga por segunda vez, los hijos de Dios que estén vivos van a ser arrebatados violentamente para irse con el Señor y recibirlo en el aire, dice Pablo. Pero noten que este versículo, aunque se usa el verbo harpazo en griego, no se presta a interpretarse de esa manera que hable de un rapto antes de la venida de Cristo, porque el contexto no me permite hacer ese tipo de interpretación, porque este texto que ellos usan está hablando de la misma venida de Cristo cuando venga por segunda vez. No está hablando de un evento separado de la segunda venida, sino que este arrebatamiento se va a llevar a cabo en el mismo momento cuando Cristo venga por segunda vez. Se lo voy a demostrar según el contexto. Hermanos, toda falsa doctrina se crea usando versículos mal aplicados o fuera de contexto. Noten cuál es el contexto de este versículo. El contexto, por ende, lo vemos en los versículos 13 y 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16. Leamos. Y vamos a ver de que el apóstol Pablo está hablando de qué? De la segunda venida de Cristo, no de ningún rapto. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que están muertos, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, los va a resucitar por el contexto y por la sintaxis. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, noten, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que este evento no está hablando de un acontecimiento antes de la venida de Cristo, sino que este arrebatamiento, este harpazo, es en el mismo instante de que Cristo venga por segunda vez. La interpretación que hacen los evangélicos para sostener de que harpazo es raptar o arrebatar es errónea porque el contexto no permite hacer ese tipo de interpretación, porque el apóstol Pablo no está separando en ningún momento el harpazo con su venida, con la venida de Cristo, sino que está hablando de una misma cosa o de un mismo acontecimiento, porque será cuando Cristo venga es que los muertos en Cristo resucitarán primero, los que durmieron, porque es en la segunda venida de Cristo donde nuestro Señor viene con voz de arcángel. Esto no suena nada secreto, porque viene con trompeta de Dios, o sea, viene con ruido. Esto no tiene nada que ver con secreto. Esto es ilógico. La Biblia no se encuentra nada que tenga que ver con algún tipo de rapto secreto.
Este acontecimiento que tiene que ver con la segunda venida de Cristo es un acontecimiento visible, audible y mundial. Viene con voz de trompeta, con voz de arcángel. El rapto secreto es tan secreto que no se encuentra en ningún texto de la Biblia. No hay pasajes que sostengan tal cosa de un rapto secreto que se va a llevar a cabo antes de la venida de Cristo. Negativo. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto a la segunda venida de Cristo. Vamos a ver que en la Biblia hay tres venidas de Cristo visibles, audibles y mundiales. Pero ninguna de estas tres venidas ha sido secreta. Por ejemplo, Cristo vino como bebé. Estaba anunciado por los profetas. Que no lo recibieron fue otra cosa. Pero estaba anunciado. Cristo no vino secretamente. Cristo vino de una forma visible que se podía ver y cualquiera lo podía ver. Cuando nació como bebé en un pesebre, en un establo. Ahora esperamos la segunda venida de Cristo. Vamos a ver de que la Biblia enseña que esa segunda venida de Cristo va a ser audible y visible mundial. Cristo, al morir en la cruz, en su primer venida, ascendió al cielo. Y vamos a ver de que ascendió corporal, visible y audible. Y hoy esperamos la segunda venida de Cristo. Por eso es que nos llamamos adventistas del séptimo día, porque esperamos la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver de que tampoco esa venida sea secreta, sino que la Biblia enseña de que es audible, visible y mundial y corporal. Pero también la Biblia enseña de una tercera venida que se sobreentiende, se infiere por el contexto. Después de los 1000 años, Cristo regresa otra vez, pero hoy viene con la nueva Jerusalén y se posa sobre el monte de los olivos, como dice Zacarías capítulo 14, 1 hasta el versículo 4, hermanos. Pero en esta ocasión quiero que analicemos los pasajes bíblicos donde la Biblia enseña de la segunda venida de Cristo, que va a ser visible, audible, corporal y mundial. Ahora, analicemos cada aspecto de la segunda venida de Cristo. Primero, ¿cómo resucitó Cristo? ¿Será que Cristo resucitó como un fantasma o como un espíritu, o resucitó como resucitan todos los hijos de Dios cuando Cristo venga por segunda vez? La Biblia enseña de que Cristo resucitó corporalmente, porque son los muertos los que resucitan. Y Cristo murió y el Padre lo resucitó. Lucas capítulo 24, versículo 36 al 42. Lucas capítulo 24, versículo 36 al 42. Esto es cuando Cristo había ya resucitado. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, en medio de los discípulos, esto es después de que Cristo resucitó. Pasa a vosotros, les dice. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu. En otras palabras, pensaron un fantasma. Pero él les dijo, ¿por qué estás turbado? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpada. O sea, Cristo tenía cuerpo físico, palpada. Y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Y como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? O sea, para confirmar más de que él había resucitado corporalmente como un ser humano, pero vivificado. Y dice, estaban maravillados y él les dijo, ¿tienen algo que comer? Quiero demostrarles de que un espíritu no come. Los fantasmas no comen. Yo quiero demostrarles de que yo sí soy ser humano, he resucitado, así que denme algo que comer. Entonces le dieron
parte de un pez asado. Claro que eso era lo que tenían en ese momento. Ahí no tenían una manzana, no tenían ni siquiera una berenjena para que se la dieran. Por lógica, lo que pescaban o de lo que vivían los apóstoles era de la pesca. Le dieron a Cristo un pedazo de pescado asado, dice, y un panal de miel. Y los discípulos quedaron satisfechos de que era el Señor Jesús que había resucitado de una forma física y corporal. Ahora, la Biblia dice de que después de que Cristo ascendió, porque Cristo, según la Biblia, en las primeras horas del primer día de la semana, Cristo ascendió al Padre para presentarse como trofeo y para presentar los primeros frutos de la gavilla. Eso es, los que con Cristo resucitaron, fueron presentados como trofeo delante del Padre. Cristo se presentó ante el Padre las primeras horas del primer día de la semana. Pero es interesante que después Cristo bajó otra vez y estuvo con los discípulos 40 días. Esto lo dice Hechos 1:3. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice que después de que Cristo ascendió y bajó otra vez, estuvo con los discípulos 40 días. Dice el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Hechos, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Noten, Cristo con sus discípulos estuvo con ellos 40 días en forma corporal, visible, que se podía ver. Cristo comía. Cristo convivió con los discípulos 40 días después de que Cristo había resucitado. La pregunta es, ¿cómo es que hoy asciende Cristo? Después de los 40 días, Cristo asciende al cielo otra vez. ¿Y cómo asciende? ¿Será que Cristo asciende espíritu? ¿Un espíritu desencarnado? ¿O Cristo asciende al cielo en forma corporal? Saben de que este es un pasaje bíblico que demuestra de que en el cielo Cristo está intercediendo en forma corporal como hombre. Y vamos a ver de que en su segunda venida viene como hombre y por la eternidad va a preservar su naturaleza humana por amor a nosotros. Pero noten lo que dice Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, hablando de la ascensión de Cristo. Noten, ascensión, no dice asunción. Ahora, noten cómo el libro de Hechos, Lucas, noten cómo escribe. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, esto está pasando después de los 40 días. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estaban ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, los discípulos que estaban ahí viendo. Y dice, entre tanto que él se iba, ¿para dónde? Para el cielo. He aquí que se pusieron junto a ellos dos varones que se entiende que eran ángeles, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, o sea, los discípulos, ¿dónde lo que les dijeron estos varones? Varones Galileo, ¿por qué estás mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo vendrá? Vendrá de la misma manera, así como se fue, de una forma visible, corporal, audible. Pero hoy la segunda venida de Cristo va a ser a nivel mundial, porque la ascensión simplemente fue a nivel de Jerusalén. Pero vamos a ver de que la venida de Cristo, su segunda venida, va a ser de una manera corporal y mundial, audible y visible. Así como Cristo se fue de una manera corporal que se podía tocar, se podía ver, así Cristo vendrá por segunda vez, dice el texto bíblico. Esto no tiene nada que ver con rapto secreto. Esa enseñanza es una enseñanza diabólica, la doctrina del rapto secreto, porque los que raptan son los ladrones y los secuestradores
Cristo no viene a robarse a nadie. El ladrón es el diablo. ¿Por qué Cristo va a venirse a robar a su pueblo siendo Él no es ningún ladrón? Es ilógico, es como que usted, hermano, es como que usted entre en su casa por el techo. ¿Cómo usted va a entrar por el techo si esa es su casa? Usted es el dueño de su casa. Usted no puede entrar a la casa suya como un ladrón porque esa es su casa. Usted para poder entrar a la casa tiene que entrar por la puerta porque tiene llave. Y no tiene miedo que nadie lo pueda ver que entre a su casa porque esa casa es suya y usted anda su propia llave. Así también Cristo, cuando viene por segunda vez, viene a venir a llevarse lo que es de Él. Y a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo no rapta a nadie. Cristo viene a traer lo que es de Él, lo que es suyo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes del cielo para estar así con el Señor para siempre, dice Pablo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Profundicemos un poco más. ¿Cómo dijo Cristo que vendría? Preguntémosle a nuestro Señor, ¿cómo dijo que iba a venir? Mateo 16, 27. Vamos a ver si esto se presta para un rato. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles. Noten, viene en gloria, vendrá en gloria de su Padre con los ángeles. O sea, esto no tiene nada que ver con algo secreto. Vienen todo con poder y gloria en la segunda venida de Cristo. Noten ahora Mateo 24:30. ¿Qué dijo Cristo cómo Él iba a venir? Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con grande gloria. Esto no me suena a secreto, hermanos. Lo siento mucho, ¿será que yo estoy con una mente cerrada que no puedo ver aquí algo secreto? Negativo. El texto dice que viene con grande poder y gloria en las nubes del cielo. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán. O sea, que esto no tiene nada que ver con algo secreto. Tiene que ver con algo mundial, visible y audible. Ahora, ¿cuántos lo verán? ¿Quiénes verán a Cristo cuando venga por segunda vez? Vamos a ver de que todo el mundo, unos para vida eterna y otros para destrucción eterna, pero todos lo van a ver. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá. O sea que va a ser visible la segunda venida de Cristo, no va a ser secreta, va a ser visible, todo ojo le verá. ¿Y quiénes más? Los que le traspasaron. Tremendo, hermanos. Ahora, si ustedes notan, hermanos, en este pasaje, la segunda venida de Cristo será real como la primera y tan visible como su ascensión y mucho más gloriosa. El espiritualizar esto, como lo sostienen los protestantes con el rapto secreto, es pervertir el significado de la promesa. Noten, si los protestantes dicen que Cristo va a venir, antes de su venida corporal va a venir de una forma espiritual a raptar la iglesia, esto, ¿qué dice? Pervierte el significado bíblico de la segunda venida de Cristo, porque dice que va a ser visible y mundial. Anular esto trastorna todo el plan o ataca todo el plan de redención, porque será en este acontecimiento, en esta venida de Cristo por segunda vez, donde los redimidos van a recibir su recompensa. Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. Noten por qué nos llamamos adventistas, porque esperamos la segunda venida de Cristo. No creemos en rapto secreto, creemos en la segunda venida de Cristo. Por eso nos llamamos adventistas, porque adventista proviene de advenimiento, el que espera la segunda venida de Cristo. Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. La mayor promesa que hizo Cristo a su iglesia. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo
yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿De qué manera Cristo prepara el lugar? No cabe duda que a través de su ministerio en el santuario celestial, haciendo una obra de mediación y una obra de juicio. De esa manera Cristo prepara un lugar en las mansiones celestiales a través de una obra o de un ministerio que hace en el santuario celestial, tal como lo presenta el libro de Hebreo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso lo hace en el santuario celestial. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Aquí está la segunda venida de Cristo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y el camino es Cristo, dice el versículo 5 y 6. Hermanos, Cristo ha prometido venir otra vez, pero no vendrá de una forma secreta. Vendrá de una manera audible, visible y corporal, donde todo ojo lo verá. ¿Qué manifestación acompañará a la venida de Cristo? ¿Qué manifestación? Noten cómo dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Noten los elementos que se encuentran acá en este versículo. Dice, porque el mismo Señor descenderá al cielo con voz de mando. Noten que viene con voz. ¿Cuándo han escuchado ustedes que una voz suena suavecito? Y aquí se implica un factor de una voz fuerte, porque viene con trompeta de Dios, con pregón de arcángel, dice esta versión. Noten, porque el mismo Señor descenderá al cielo con voz de mando, con pregón de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Desde cuándo una trompeta ha sonado secretamente? Es siloico. Con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten las manifestaciones: con voz de mando, con pregón de arcángel, viene con una trompeta, o sea, viene haciendo ruido, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nada que ver con ningún rapto, ni secreto, ni nada. La venida de Cristo va a ser mundial, visible y audible. Ahora, Cristo Jesús nos advirtió sobre este engaño, de que tengamos cuidado, que no vayamos a ser engañados con respecto a su venida. Recordemos de que el diablo, antes de la venida de Cristo, va a efectuar una falsificación. El diablo va a personificar a Cristo, pero la diferencia es que el diablo, aunque se va a parecer como Cristo, como un falso Cristo, el diablo no va a poder falsificar en la manera en que Cristo vendrá. Aunque el diablo va a falsificar la venida de Cristo, pero no la manera. ¿Me doy a entender? Cristo dijo, y aparecerán falsos cristos y falsos profetas. O sea que va a haber una falsificación de la venida de Cristo, del anticristo o de la parucía, dice Pablo. El anticristo se va a manifestar, aquel inicuo que el Señor matará con el resplandor de su venida. O sea, antes de que Cristo venga por segunda vez, el diablo va a falsificar aún la venida de Cristo, pero no en la manera en que vendrá. Cristo nos advirtió, Mateo 24, versículo 23 al 26. Mateo capítulo 24, versículo 23 al 26. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en el aposento o en los aposentos, no les creáis. Porque Cristo no vendrá de esa manera. ¿Cómo entonces vendrá? Dice la palabra. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, dice el versículo 27. Mateo 24, 27 dice que la venida de Cristo será
de una forma mundial y audible como un relámpago que sale del oriente y se pone en el occidente. ¿Desde cuándo un relámpago o un trueno ha sonado secretamente? Es ilógico y absurdo. Hermano, no cabe duda que la enseñanza y la doctrina de un rapto secreto carece de fundamento bíblico. Mi Biblia enseña, no sé si la suya también, mi Biblia enseña que la segunda venida de Cristo va a ser audible, visible, mundial y corporal, donde todo ojo lo verá. ¿Qué nos resta a nosotros como pueblo de Dios? Prepararnos para cuando esto suceda. Dice la Biblia que el que persevera hasta el final será salvo. Cristo muy pronto vendrá con poder y gloria. Las señales se están cumpliendo al pie de la letra. Todo apunta a que Cristo viene por segunda vez. Pero lo más importante es que como pueblo estemos preparados. Usted y yo nos preparemos para poder ver a Cristo para vida eterna y para salvación. Y termino con este versículo. Cuando Cristo venga por segunda vez, va a dar dos pagas. Esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 6. Romanos 2:6. Noten. Es tan importante conocer cómo vendrá Cristo, pero también es importante prepararnos. Estemos preparados para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche, que de paso se refiere al cierre de la puerta de la gracia, pero en este caso estamos hablando de cómo vendrá Cristo. No basta solamente un conocimiento teórico, el plan de Dios es que estemos preparados para ese acontecimiento que va a ser mundial, global y corporal y visible, dice Pablo. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de persona para con Dios. Hermanos, qué preciosa promesa. Por eso, hermanos, los discípulos tenían un saludo y era Maranata, el Señor viene. Maranata en griego significa, es una palabra compuesta, Mara, Hata, el Señor viene. Por eso, hermanos, cuando decimos Maranata, estamos saludando como lo hacían los apóstoles, el Señor viene. Cristo muy pronto vendrá. Y dice el apóstol, un poquito y no tardará, un poquito más y no tardará. Cristo viene con poder y gloria. Preparémonos, perseveremos, estemos constantes en el mensaje, perseveremos en la obediencia a la ley de Dios, porque Dios quiere que seamos fieles para que podamos ver a Cristo para vida eterna. Dios te bendiga, hermanos. Espero que esta clase haya quedado claro que no existe ningún rapto secreto. Es una doctrina netamente jesuita que los protestantes la copiaron después. Así que hay que tener cuidado con esta doctrina. Hay que estar estudiando para no ser engañados por estas enseñanzas erróneas. Dios nos bendiga y que Dios tenga misericordia en nosotros para que podamos estar firmes cuando esto suceda. Vengamos de rodillas para darle gracias a Dios por esta clase y por este estudio. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te agradecemos por esta clase. Nos hemos dado cuenta que no existe nada de rapto secreto, que es una doctrina jesuita. Nos hemos dado cuenta que tu venida será visible, audible, mundial y corporal. Gracias, Padre, porque has prometido venir otra vez por tus hijos. Gracias porque has prometido venir con poder y gloria. Gracias porque has prometido de que tus hijos van a ser resucitados cuando suceda esto. Gracias, Padre, por estas promesas que le has dado no solamente a los discípulos, sino también a la iglesia para que podamos prepararnos para cuando esto suceda. Gracias, Padre, por esta clase. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Gracias porque siempre ven estos videos. Y no se olviden de que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Para nosotros es importante que se suscriban, que le den me gusta a los videos
que comenten y compartan para que así esta plataforma o este canal pueda crecer y así poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente y que la gente salga de estos engaños y puedan conocer la sana doctrina. Dios les bendiga. Un saludo a todos los hermanos y amigos desde El Salvador. Así que hasta pronto.